¿Estamos ahí? Muy bien. Dice así, en el nombre del Señor: eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas, detrás las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Pericia, hermanos, quiere decir habilidad o sabiduría. Eso quiere decir pericia, habilidad o sabiduría. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia en esta hora, Señor, y te damos toda la honra, te damos toda la gloria, te damos todo el honor, el poder y la alabanza. La magnificencia son tuyas. Espíritu Santo, yo oro en el nombre de Jesús al Padre, que todo espíritu contrario al Espíritu Santo y al Espíritu de Cristo, todo espíritu inmundo y todo espíritu de perturbación y de mentira y de incredulidad, te vas fuera en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y que nuestro entendimiento, Padre, sea abierto en el nombre poderoso de Jesús, y podamos recibir con gozo el mensaje de tu palabra que tienes preparado de antemano para cada uno de nosotros. Espíritu Santo, habla conforme a tu propósito y tu voluntad, y tú seas honrado por ello, tú seas glorificado por ello. Y gracias porque tú nos escuchas, y se hará conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando nosotros leemos estos versículos de este salmo, el que escribe da testimonio. Él está redactando algo de su vida, algo de lo que él está viviendo y vivió en algún tiempo antes de y después de que él fuera ungido por Dios. Y vamos a hablar en este tema y de escogido y ungido por Dios. Escogido y ungido por Dios. Todas las personas que Dios escoge, todas, absolutamente todas, en su mayoría, mejor por así decirlo, tienen una historia de vida pasada. Y en ocasiones vemos a predicadores, evangelistas, hombres o mujeres o jóvenes, como en el caso del pastor Sergio el día de ayer, que escuchamos los que estuvimos aquí, cómo fue que él vino a los pies de Cristo, cómo fue que Dios tuvo un trato con él, tuvo un trato con su esposa, con su mamá, con su papá, porque la familia estaba destrozada, estaba dañada, estaba disfuncional y había muchos problemas en esta familia. Pero gloria a Dios, porque Dios en su infinita misericordia, desde un principio de la creación, tiene planes y pensamientos de bien para su creación. Y Él no quiere que ninguno se pierda. Él desea que todos procedan al arrepentimiento. Las oportunidades están puestas de parte de Dios para cada uno de nosotros. Nosotros somos los que decidimos y determinamos en nuestro corazón ser fieles a Dios y seguirle y servirle con todo nuestro corazón. Pero el plan de Dios es que no quiere que nadie se pierda. Él ama su creación y Él conoce nuestra condición. Él se acuerda de dónde somos tomados o cómo fuimos formados. Y desde el primer hombre dice que fue hecho a imagen y semejanza de Dios, formado del polvo de la tierra, y le dio una imagen conforme a la de Él. Y se acuerda de nuestra condición, se acuerda de que somos polvo, lo frágil que somos y las limitaciones que nosotros tenemos. Los días de nuestra edad son 70 años, dice el Salmo 90. Y si en los más robustos, dice, son 80, y con todo es trabajo y molestia.
porque pronto pasan y volamos, en un abrir y cerrar de ojos. Pero mientras nosotros estemos en esta tierra, Dios tiene planes y propósitos de bien para nosotros. Él tiene planes diseñados desde antes que tú nacieras, desde antes que Dios te formara en el vientre de tu madre. Ahora David está compartiendo un testimonio. David nos está hablando muy claramente cuál era el oficio que él tenía antes de venir a ser rey. Él era el hijo menor de un hombre llamado Isaí. Eran 8 hijos en total y David era el menor. De acuerdo a lo que la Biblia describe, cuando leemos, pues somos muy creativos porque Dios nos ha dado imaginación y creatividad y pensamos cómo serían los hermanos que tuvo, uno de los hermanos que tuvo el rey David. Yo digo, pensamos que pues eran hombres de guerra, y si eran hombres de guerra, yo supongo que estos hombres eran hombres fuertes, corpulentos, que podían y sabían y tenían la habilidad de usar una armadura de un soldado, y las armas de la mano, eran diestros, eran buenos. Y tal vez David, aparte de ser el más pequeño, era el más insignificante para la familia, a comparación de Eliab, a comparación de Abinadab y en comparación de Sama, sus hermanos. Y cuando te hacen el fuchi, cuando te hacen el feo, moralmente nos asesinan, emocionalmente nos están matando poco a poco, y los sueños que tenemos parece que están más lejos cada día y empezamos a desmoronarnos. Pero Dios ve muy diferente las cosas a como nosotros las vemos. David estaba ahí, era el más pequeño, y él estaba ahí cuando Dios lo llamó. David estaba cuidando las ovejas cuando nadie lo vio, ni siquiera su padre, ni siquiera sus hermanos lo tenían en poco y menospreciado. Dios lo vio a él, y Dios te ve a ti, y Dios te está viendo a ti. Dios ve lo que yo no puedo ver. Dios ve lo que el hombre no puede ver. Dios ve lo que hay en mi corazón, y se los he dicho. Dios sabe si lo que yo hablo aquí lo vivo o no lo vivo, si lo hablo con sinceridad o lo hablo con falsedad. Él sabe. Nosotros no podemos engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Nosotros podemos inclusive engañarnos a nosotros mismos y creernos la sarta de mentiras nosotros mismos, pero a Dios no lo podemos engañar. A Dios no lo podemos engañar nosotros. Dios le da una orden al profeta Samuel y le dice, por causa de la desobediencia de Saúl, el primer rey de Israel, le dice: levántate, vas a ir a la casa de Isaí y me vas a ungir a uno de sus hijos. Yo ya lo escogí, está detrás, allá está con las chivas, perdón, con las ovejitas, con los borreguitos, no eran chivas, con los borreguitos. Ustedes son ovejas, no son chivas, ¿eh? Las chivas son locas, se arrean las chivas. Así me dijo mi esposa, porque yo un día le dije: oye, mi amor, ¿y cuál es la diferencia? Ya hace tiempo entre la oveja y la chiva. Dice: dice, es que las chivas se arrean porque son testarudas y necias, y aquí no hay chivas.
Sí, las chivas, hermana Julia, ¿verdad que sí? ¿Y cómo hacen las chivas a veces? Necias, dan de topazos, ¿verdad? Cabrestean, sí, así se le llama, ¿verdad? Los que saben de rancho, yo les pregunto, yo me apoyo en los que saben de la cosa. Como yo nací en Nueva York, no se crean. Yo sé de gallinas y de gallos por lo que miraba en Papá Ernesto, ¿verdad? Si miraba, yo sé de eso. Pero de chivas yo no sé. Y las borregas, le decía a mi esposa, esas se pastorean. Y aquí no hay chivas. Dele gloria a Dios, gracias Padre, porque yo no soy una chiva loca y testaruda y necia que cabestrea, me da cabezazos al pastor. No, yo soy una oveja. No dijeron ni amén ni gloria a Dios. Crea, miren nomás la hermana Nicha, amén, yo soy una oveja. Ay, pastor, usted siempre tan chistoso, ¿verdad? Dice Fernanda, con sus ocurrencias. Y Dios le dice a Samuel, ¿vas a ungir a uno de los hijos de Isaí? ¿Acaso Dios no le pudo haber dicho al profeta cuál era? Dios le revela las cosas a sus profetas. Dios les hace saber las cosas a sus profetas, ¿o no? ¿Sí? ¿Y por qué no se lo dijo? Porque aun cuando alguien pueda tener este don profético, sigue teniendo limitaciones. Y si no le es revelado por el Padre, no va a poder hacer nada. Y Dios siempre quiere darnos lecciones a nosotros. Y todo esto que pasa en la Biblia, como dice Pablo en Corintios, está para nosotros, para que aprendamos de ellos. Están como ejemplo para nosotros. Y le dice Dios, no vas a mirar nada de lo exterior, no sirve. Lo exterior no sirve, es pura pantalla. Lo que sirve es lo que está dentro de nosotros. Y es por donde Dios empieza a trabajar. Dentro del interior del hombre es donde Dios empieza a trabajar. Empieza a morir, a secárselo de adentro, pero Dios empieza a trabajar y a renovar hasta que se refleje en lo exterior. Y aunque estemos prietitos, gorditos, chaparritos o altos, por la gracia de Dios la gente nos ve hasta bonitos. Sí, fíjese que un día andaba yo, voy a hacer un paréntesis, andaba en el mercadito de ahí del Central y estacioné mi carro, y en esos días pues mi esposa le compró unos jabones de América, y no estoy haciendo publicidad, a la hermana Isalia, la hermana Juani, perdón, a la hermana Isalia le vendió unos jaboncitos. Y pues mi esposa se preocupa por mí porque yo creo que sí me ve con arrugas y viejito. Dice, para que te humectes, mi amor. Y pues yo no soy de cremas, pero bueno, el jabón sí. Entonces un día llego al mercadito y un señor, güero, y güero, pudo haber volteado Daniel, pero güero. Y dije, pues aquí este güero nunca hizo caso, y volteo. Y dice, y le hago yo. Dijo, sí. Dije, dile a la hermana Juani que te traiga 5 jabones de esos, y hasta güero me vieron. No eres tú, es Dios. Dios ve lo que está dentro del corazón. Y Dios lo escogió a él porque vio cualidades en él. Pero Dios sabía que David iba a necesitar algo para poder hacer y cumplir con la tarea que Dios le había encomendado. Dios sabía que David iba a necesitar de la unción del Espíritu Santo de Dios. Zacarías 4:6 dice muy claramente, no es con espada, es decir, no es con tus herramientas, con tu capacidad, con tus fuerzas. No es así como Dios opera. No es con ello, sino
ni con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. ¿Quién lo dice? Dios, Jehová de los escuadrones de Israel. Y necesitamos buscar la unción de Dios, porque si la unción de Dios nosotros no la vamos a hacer. Y tenemos, hermanos, una palabra del Hijo de Dios que dice a sus discípulos, y está escrita, y es para nosotros. Dice: yo me voy a ir, pero no los voy a dejar solos. Yo voy a dejar al Espíritu Santo para que esté con ustedes, en la reunión, en ustedes, dentro de ustedes y sobre ustedes. Y cuando venga el Espíritu Santo de la promesa, recibiréis poder para poder cumplir con el llamado que yo te he dado. Si no hay Espíritu Santo, esta reunión no sirve de nada. Y necesitamos orar que el Espíritu Santo nos ayude a conocer el corazón del Padre y que nos ayude a conocer el corazón de Jesús. El Espíritu Santo va a ser el que nos va a decir lo que el corazón de Dios tiene y quiere y pide de nosotros como sus hijos. Nos va a llevar a entender lo de la palabra de Dios. Yo puedo leer y leer y leer y leer y leer y leer, investigar y leer libros, pero si el Espíritu Santo no me ayuda, yo no voy a poder con esto. Yo no voy a poder retener cosas. Pero yo tengo que buscarle a Él. Y aunque yo quiera pasar, si soy sabio y entendido en escuchar su voz, muchas veces el Espíritu Santo te va a estorbar y te va a decir: no pasas. No pasas. Padre, pero es que voy a ir a predicar. Padre, pero es que voy a ir a orar por un enfermo. No vas. Ay, hermano, eso no es de Dios. Pues déjeme decirle que sí es de Dios. En Hechos, en el libro de Hechos, el apóstol Pablo quiso ir a un determinado lugar donde no se había escuchado la palabra y fue estorbado, impedido por el Espíritu Santo para que no fuera. No sabía. Pues lea la Biblia. Es que no, son muchos nombres bien raros. Y que quién sabe, pues uno nomás habla de nombres raros. A lo mejor para otras, en otras culturas nuestros nombres son raros. Nuestras comidas son raras, nuestras costumbres son raras. Necesitamos recibir el poder de Dios. Primer libro de Samuel 16:13. Dios sabía que David iba a necesitar que el Espíritu Santo de Dios viniera sobre él. ¿Cuántos aman al Espíritu Santo? ¿Cuántos le han dicho: Espíritu Santo, yo quiero ser tu amigo? ¿Quieres ser mi amigo? El Espíritu Santo te va a estorbar muchas veces para cometer barbaridad y media, cosas de las cuales luego nos podemos arrepentir. Hay algo que sí te digo: el hombre puede fallarte, yo te puedo fallar, y espero que nunca te falle como amigo, ni como pastor, ni como padre, ni como esposo. Yo espero en Dios que no estoy exento de nada. Necesito de Él cada día, cuando me levanto, cuando me duermo, cuando voy en el camino. Lo necesito a Él. No me jacto, si no sé. Ahorita estoy viendo a la hermana Chachis. Ella recuerda seguramente cuando yo vine a los pies de Cristo. Lo recuerdas, ¿verdad? Y lo estabas recordando ahorita. Pero han sido procesos también.
Y lo único que anhela mi corazón y desea mi corazón es servir con humildad y mansedumbre delante de Él. Yo no voy a tener nada más de lo que Él no quiera darme. Solo voy a tener y voy a alcanzar lo que Él me permita alcanzar y tener. Pero una cosa creo entender lo que dice su palabra, que la unción de Dios rompe yugos. Que la unción de Dios, cuando viene el Espíritu Santo, transforma y regenera células físicas y células espirituales. Nos cambia el chip adentro. Nos cambia todo adentro. Cuando la unción de Dios viene sobre una persona, y yo quiero que tú siempre tengas esto presente, la unción de Dios no es para que yo sea reconocido, para ser alguien. La unción de Dios no es para que yo sea alguien. Mira el testimonio. Si tú has leído la Biblia de Juan el Bautista, les dijo: yo no soy, hay uno mayor que yo solamente he sido escogido para hacer algo. Y la unción de Dios viene sobre la vida de las personas para hacer algo que Dios nos ha encomendado. Y Dios había escogido a David para ser el rey de la nación, yo digo, para mí la nación más importante, porque de ahí nació el Salvador, de ahí nació el Mesías, el ungido. Y Dios sabía que David solo en sus fuerzas no iba a poder, y necesitaba la unción de Dios para poder cumplir con el propósito de Dios. ¿Han visto las muñecas? Y sobre todo, bueno, desde que yo era niño, que anunciaban en este tiempo las muñecas de moda de Navidad. Había unas que ya les ponías pilas y tú tuviste, Fer, no te hagas. Mami, yo quiero esa, ¿verdad? Pero le quitas la pila y ¿qué son? Nada. No contristemos al Espíritu Santo. Yo no quiero que Él se vaya nunca. Nunca. La unción de Dios viene sobre la vida de una persona para hacer algo que Dios nos encomendó, no para figurar yo. Pablo decía: para que yo mengüe y tú crezcas. Para que yo mengüe y tú crezcas. Nosotros necesitamos la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque de otra forma nosotros no vamos a poder solos. Mira, vamos a Isaías capítulo 61 rápidamente, versículo 1. Isaías 61, 1. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. ¿Con qué propósito me ha ungido Jehová? ¿Con qué propósito ungió Dios a David? Para poder ir y predicar las buenas nuevas a los abatidos, para poder vendar a los quebrantados de corazón, y para poder publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Para hacer algo, no para ser alguien. Y en el versículo 13 de primer libro de Samuel dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite que representa o simboliza el Espíritu Santo y lo ungió, y el Espíritu Santo vino sobre David en medio de sus hermanos, en medio de las personas que lo tenían en poco, ni siquiera lo habían invitado a comer. Cuando llegó el profeta Samuel, dése cuenta hasta qué punto y hasta qué grado. Pero Dios lo honró públicamente delante de su padre y delante de sus hermanos. Y si tú crees, Dios te va a honrar a ti públicamente, porque el que te escogió y el que te llamó, Él te va a honrar públicamente. Cuando alguien dice: esa persona sin mí no es nada, discúlpame, yo sin Dios no soy nada,
y sin la unción del Espíritu Santo nada voy a poder hacer. Nadie te menosprecie. Nadie. Nadie. Tú eres una persona que vale. Y los dones, las habilidades o los talentos que Dios te ha dado son para dárselos a Él. Si yo me pongo a cantar ópera aquí, supongamos que sé cantar ópera, y lo hago por llamar tu atención, ya lo logré. Pero en ti no quedó nada. Pero si lo hago con el único fin de darle a Dios lo que me dio y ofrecérselo a Él, hermanos, estoy seguro que su gloria va a descender. No es lo mismo saber el Salmo 20, el Salmo del pastor, que conocer al pastor del Salmo 23. No es lo mismo. Dice, y desde aquel día en adelante, desde que Dios lo escogió, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Desde aquel día en adelante, Dios lo honró públicamente. Lo vil y lo menospreciado, dice Pablo en los Corintios, capítulo 1, versículo 27 y 28, escogió Dios. Pablo dice, Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pablo era un asesino, era un criminal, y conocía la Biblia, pero no conocía al Dios de la Biblia. Hasta que él tuvo un encuentro en el camino a Damasco con cartas que le habían autorizado para seguir matando gente. Y hasta que no fue transformado y vino el Espíritu Santo sobre él, él no pudo hacer lo que ahora leemos y sabemos de la vida del apóstol Pablo. Hay que recordar, hermanos, y tener presente que la unción en el Antiguo Testamento solo venía sobre tres tipos de personas: sacerdotes, reyes y profetas. Solamente sobre tres. A hoy en día, hermanos, la unción está para todo aquel que lo busque, que lo anhele y lo desee. Y si pides el Espíritu Santo, Dios te lo va a dar. Dios te lo va a dar. Les decía, unción es símbolo de poder y de autoridad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Vamos a leer el versículo 18 del primer libro de Samuel, capítulo 16. Y sabes que cuando el Espíritu Santo de Dios viene sobre una persona es muy notorio. Es muy notorio cuando una persona, cuando tú sabes que el Espíritu Santo está en una persona, es visible. Y mira qué curioso, ¿no? Que antes de ser ungido nadie lo tomaba en cuenta. Una vez después de ser ungido fue muy evidente que la unción de Dios estaba sobre David. Versículo 18 dice: entonces uno de los criados, fíjense, respondió diciendo, porque Saúl tenía un problema muy fuerte. Un espíritu malo de parte de Dios lo atormentaba por rebelde y testarudo. Así es de que gracias a Dios aquí no hay rebeldes ni testarudos, ¿verdad? No, ni habrá, como dijo don Teofilito. Entonces uno de los criados respondió: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén. Ahora sí se dieron cuenta, ahora sí era notado, ahora sí era visto, ahora era evidente que la unción, que algo estaba pasando en la vida de este joven llamado David. Dice: sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y lo más importante, y Jehová estaba con él.
y Jehová está con él. Y Dios está con David. ¿Y quién iba a pelear las batallas de David? ¿Y quién va a pelear tus batallas? ¿Y quién va a abogar por ti? ¿Y quién va a cerrar boca de leones? Dios. Y Dios estaba con él. Y Dios está con nosotros. Y Él ha prometido estar con nosotros. Versículo 19, vemos cómo David, aquí vemos que sufrió una transformación totalmente. Y David nunca pensó a lugares a donde Dios lo iba a llevar. Lo sacó de detrás del rebaño, lo vil y lo menospreciado, para hacerlo el rey de Israel, para gobernar. De ser lo menospreciado, era el que tenía más poder en todos los sentidos habidos y por haber. Y Saúl envió mensajeros a Isaí, verso 19, y le dice: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Imagínense que el presidente de la nación, ya no digo la reina de Inglaterra, pero imagínense que el presidente en función diga: ¿habrá algún pastor que venga y ore por mí? O que le diga de esta forma. Supongamos que la hermana Iracema está cerca del presidente y el presidente tiene problemas, tiene angustia, no puede dormir, tiene insomnio, se le fue el apeto por lo mismo, y dice la hermana Iracema: yo conozco un pastor en Reynosa, está medio gordito, pero mira, sabe orar, sabe hablar. Imagínense que luego diga el presidente: pues tráemelo, Iracema, tráemelo. Oye, pero espérame, yo ni ropa tengo para presentarme delante. Así como andas, si no es lo que traes, es lo que tienes, ¿verdad? Pedro y Juan, cuando iban a la oración, dijeron: no tengo oro ni tengo plata para darte. A un cojo que estaba ahí sentado a la puerta del templo llamado La Hermosa, y le dijo: pero lo que tengo te doy. ¿Y qué era lo que tenía? La unción y el poder del Espíritu Santo obrando a través de él. Eso es. Y Dios lleva a David al palacio, lo coloca en una posición de honra. Las puertas se le empiezan a abrir. Él cambia el curso de la historia y del destino para David. Y así Dios va a cambiar el curso de la historia de tu vida, va a cambiar el curso de tu destino para bien. Dios no te va a dejar a medio camino. El rey Saúl lo invita a un joven pastor de ovejas a sentarse a su mesa, a estar en su casa. Y algo que puedo notar, que además de la unción, la gracia de Dios sobre David le abrió las puertas. Así como se les abrieron las puertas a José, el hijo de Jacob. La gracia de Dios como la unción son tan importantes, porque la gracia de Dios te capacita, te abre puertas y te coloca en posiciones de honra. Pero nunca olvides de donde Dios te tomó. David siempre tuvo presente. El testimonio está en Salmos 78, versículos 70 y 72. Yo era, antes de ser rey, yo era un pastor de ovejas. Y hay muchos que se nos olvida y dicen: si te vi ni me acuerdo. Pues, o sea, ya pinta tu raya, porque ya pertenecemos a círculos totalmente diferentes. No. David era un apasionado por Dios, y me gusta mucho estudiar la vida de David. Sí, tuvo sus errores, tuvo sus fallas o su falla, pero fue un hombre que reconoció y se humilló delante de Dios, y sabía que sin el Espíritu Santo él no era nadie. No quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación, en uno de los versículos del Salmo 51. Sabía que sin él no podía. Miren el versículo 23: y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo
El espíritu malo resiste al espíritu de Dios. No puede. ¿Qué tienes tú con nosotros? Jesús no ha llegado a nuestra hora. Y dijo: ¿qué vas a hacer con nosotros? Cuando estaba en Gadara y vio un hato de puercos y dijo: pues danos chance pues de meternos a los puercos de perdido, porque un espíritu necesita un cuerpo para hacer sus fechorías. Y el espíritu malo se iba. Y cuando los jóvenes son ungidos, cuando los jóvenes ungidos empiezan a tocar y alabar al Señor, la gloria del Señor se deja sentir, se mueve la mano poderosa de nuestro Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Vamos a ver algunos aspectos de la vida de David. David era un hombre libre de orgullo y libre de soberbia. Necesitamos orar que Dios nos ayude a tener un espíritu de agradecimiento y saber expresar nuestra gratitud a Dios, manso y humilde de corazón. Versículo 15, 17, 20 y 39. Vamos a ver algunos aspectos. Primer libro de Samuel 15 dice: pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre. Me marca que era muy diligente, nunca abandonó su rebaño y nunca dijo: pues yo ya soy el rey, a ver quién se hace cargo de las ovejas. No, él esperó. Él sabía que había sido ungido con un propósito, pero hay veces que tienes que esperar tantito más. No te adelantes a los tiempos de Dios. Podemos echar a perder todo. Versículo 17: y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos una efa, este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Era una persona obediente, y un desobediente no puede estar delante de Dios. Va en contra de Dios. La desobediencia es como la rebeldía, no le agrada a Dios. Versículo 20, vemos que era un joven responsable. Se levantó pues de mañana y, dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito en combate. Era una persona responsable, humilde. Versículo 39: y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Reconoció sus capacidades, pero también reconoció sus limitaciones. Eso habla de un corazón humilde. Yo no puedo hacer esto porque nunca lo he intentado. No me pidas que haga algo que yo no puedo hacer. Y si lo hago, si el Espíritu Santo me da la autorización, yo lo voy a hacer, y yo voy a ir y así lo voy a hacer. Pero esto yo no lo he probado. Pero algo que sí sabía David y tenía muy en mente es que su fuerza no dependía de él ni de las cosas materiales, sino que su poder y su confianza estaban de parte de Dios, de quien lo había ungido. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. David confiaba que Dios le iba a respaldar. David confiaba en que Dios lo llevaría a la victoria. David sabía, tenía esa plena confianza. Mira el versículo 32. Dice: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguna causa de él, o sea del gigante Goliat. Tu siervo irá y peleará con el filisteo. Y David sabía que Jehová estaba con él desde el momento que había sido ungido. Jehová está con él. David sabía que él no iba a ir solo. David había experimentado cosas mientras cuidaba sus ovejas. Algo pasó en la vida de David. Algo pasó. Versículo 34: David responde al rey Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre.
Y cuando venía un león, no, un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Venía una fuerza tremenda. Sansón, cuando estaba ungido con una quijada, ¿cuántos filisteos no mató? 1000 hombres con una sola quijada. Pero no era la quijada, era el poder de Dios. Es el poder de Dios. Y cadenas van a caer en el nombre de Jesús. Hago un paréntesis: no dejes de venir a los miércoles de oración. No dejen de venir, hermanos. Voy a pedir a las chofaristas que el miércoles necesitamos puntos cardinales. Si no está muy frío por fuera, por favor, después de hacer los toques, van a meterse, se suben a las gradas y toquen, como si fueran una sola, porque necesitamos ser como uno mismo, uno solo, para que Dios pueda obrar. Como uno solo. No podemos estar divididos en dos pensamientos. Versículos 36. Sigue David diciendo: fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y el filisteo incircunciso será como uno de ellos. ¿Sabes por qué, rey? Porque ha provocado al Dios de los escuadrones de Israel, porque se ha metido con Dios. Y los que han escuchado ese coro, ¿verdad?, que canta la hermana Amancio, y con los hijos de Dios. Y si te metes con un hijo de Dios, te metes como si te metieras con la niña de los ojos de Dios. Así dice un versículo. La unción de Dios no es para ser alguien, sino hacer lo que Dios me encomendó que hiciera. David está hablando de sus experiencias al rey, del poder y del mover de Dios, cómo obraba en su vida, y sabía que así como Dios había sido con él en el pasado, lo va a hacer hoy con este incircunciso que amenaza. Y así como Dios fue contigo en el pasado, tal vez estás en procesos. El tiempo no sana las heridas, las va a sanar el Espíritu Santo, y Él puede sanarlas hoy si tú también lo deseas. Si tú también lo deseas. Ahí está la clave, hermanos, de tu victoria. No es con espada, Zacarías 4:6. No es con ejército, no es con fuerza, es con el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Solo confiar, creer para que nuestra victoria venga. Solo confiar y creer. Versículos 46 y 47. Jehová te entregará. Qué confianza, qué seguridad, qué confianza y qué seguridad tenía David. Jehová te entregará hoy. ¿Cuándo? ¿El tiempo sana las heridas? ¿El tiempo sana las heridas? ¿El tiempo sana las heridas? No. ¿Quién las puede sanar? ¿Cuándo las pudiera sanar? Hoy. ¿Quieres? ¿Tú quieres? Señor, ¿tú quieres sanarme hoy? Y que escuches bien, Padre, acá la voz del Espíritu Santo. Quiero ser sano. Dice: hoy te va a entregar en mi mano. ¿Sabes por qué? Dice: y yo te venceré, la seguridad y la confianza. Te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá quién lo hizo. Dios necesita un instrumento. Dios necesita un instrumento. Dios necesita un corazón. Y Dios te ha visto en la intimidad de tu casa, donde nadie te ha visto. Tal vez en el trabajo ni en cuenta te hace, pero Dios te ve, y Dios te va a honrar públicamente, y Él te va a ungir, y Él te va a levantar, y Él te puede restaurar, y Él te puede restituir como lo hizo con Job. Él puede. Versículo 47. Y sabrá toda
La congregación. ¿Cómo le decimos a este grupo de personas que nos reunimos? Congregación. Somos unos congregantes. Que Jehová nos salva. A ver, léalo fuerte, por favor. 2, 3. Nos salva. Y Él te va a entregar en mis manos. David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda, y él hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. ¿Qué le había dicho David al filisteo? Jehová te entregará hoy en mis manos. Hoy voy a dar de comer el cuerpo de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias del campo. Y Jehová te entregará en mi mano y yo te voy a cortar la cabeza. ¿Y qué dice el siguiente versículo? 50. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada del filisteo, sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron al paladín muerto, patas pa' que son, el diablo huirá. Él no soporta la unción de Dios. Él no soporta la unción de Dios. ¿Tú crees que Dios puede hacer algo? ¿Tú necesitas saber quién es Dios? ¿Necesitas unción? La unción de Dios. ¿Sabes que Dios nos la dio para hacer algo? Y Él está dispuesto a hacerlo. ¿Tú lo crees? ¿Crees? Tú te puedes poner de pie, cerrar tus ojos.